Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa titulada Controversias en imagen. ¿Son útiles actualmente las técnicas de análisis de deformación miocárdica para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Mi nombre es Marinela Chaparro, trabajo en la unidad de imagen del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y me acompañan en esta mesa dos excepcionales ponentes, como son la doctora Vanessa Moñivas Palomero del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y el doctor Martín Ortiz Ruiz del Hospital Reina Sofía de Córdoba. ¿Qué? ¿Y qué he dicho? Ortiz Ruiz. Bueno, Ruiz Ortiz, perdón. Estamos en familia. Y bueno, en esta mesa vamos a abordar pues, la utilidad de las nuevas técnicas de imagen de deformación miocárdica, centrándonos fundamentalmente en ecocardiografía, ventajas, limitaciones en el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y bueno, comparándolo con los que son los parámetros habituales ecocardiográficos para valorar la función sistodiastólica. Contamos con una mesa, con una hora global, mala hora, Contamos con una hora global para la mesa. Los ponentes pondrán sus presentaciones, tendrán unos 22-23 minutos para ello y después dispondremos de unos minutos para el debate y preguntas. Pues bueno, pues sin más vamos a comenzar con la doctora Moñivas, que nos va a intentar argumentar, nos va a convencer de que estas técnicas son necesarias. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? En primer lugar, dar gracias a los asistentes por la hora tan mala a la que asistís a la reunión y a la organización por invitarme a dar esta sesión y a Martín porque me ha tocado la parte más bonita y a él le ha tocado la parte más difícil. Muchas gracias. Bien, sabéis que los clínicos habitualmente lo que utilizan es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para iniciar tanto las terapias como los dispositivos de resincronización u otro tipo de dispositivos. ¿Qué problemas tiene la fracción de eyección? La fracción de eyección no mide realmente la función del ventrículo izquierdo, sino mide el cambio de volumen durante la eyección, ¿no? Depende de la precarga, de la poscarga y realiza asunciones geométricas importantes. Tenemos que hacer un trazo por el endocardio y podemos cometer errores importantes, ¿no? Además de que muchas veces la zona apical es difícil de ver con el eco. La variabilidad de la fracción de eyección, según distintos estudios, está en torno al 5%. Por el contra, el strain, en este caso el strain del ventrículo izquierdo, es menos dependiente de la precarga y de la poscarga. Sí que está sometido a la variabilidad de los distintos vendedores, pero es técnicamente posible prácticamente en el mismo número de pacientes que en los que podemos medir adecuadamente la fracción de eyección. Vamos a tener algún pequeño problema con la cara lateral cuando tenemos una pérdida de datos porque se meta la respiración o una costilla y la variabilidad, como luego os va a demostrar Martín con distintos artículos, es menor del 4%, ¿no? Entre el 3 y el 3,7 por debajo de lo que está para la fracción de eyección. En el ventrículo izquierdo veis que existen distintas capas. La capa media está formada por fibras circunferenciales y la capa más profunda y la capa epicárdica está formada por fibras longitudinales. Todas estas fibras son las que van a determinar los movimientos del corazón. El strain, ¿qué es lo que representa? Pues representa la deformación, el cambio de distancia de un punto con respecto a otro en el miocardio, ¿vale? Y el desplazamiento de estas fibras es lo que nosotros vamos a analizar con el strain. Cuando las fibras se acortan en el sentido longitudinal o en el sentido circunferencial en el eje corto, el valor del strain va a ser negativo, mientras que cuando las fibras se engruesan en el eje corto o en el plano apical, el valor del strain va a ser positivo. Existen distintas técnicas para medir el strain, técnicas más antiguas como el Doppler tisular. Actualmente la técnica que más utilizamos en los laboratorios de imagen cardíaca es el speckle tracking.
El speckle tracking está basado en el seguimiento de estos marcadores acústicos que se llaman speckles, que se forman por la interacción entre el haz de ultrasonidos y el tejido miocárdico. Entonces, nosotros lo que vamos a registrar son curvas de deformación. El parámetro que mejor representa la deformación, normalmente el que tiene más consistencia para el gasto cardíaco, es el strain longitudinal, que es en el que están basados la mayor parte de los estudios, ¿no? Entonces, aquí, por poner un ejemplo de un paciente normal, nosotros registramos el plano 4 cámaras, el 2 cámaras y el 3 cámaras, y tenemos luego una visión en ojo de buey o paramétrica que nos da valores para cada paciente, tanto de fracción de eyección como de strain global del ventrículo izquierdo. Recordaros que los valores para la deformación en el sentido, o sea, en el plano apical, son negativos. Normalmente ponemos el cierre aórtico para alinear todos los puntos y lo que medimos es el pico de strain en la sístole. ¿Cuáles son los valores normales de referencia? Pues según el metaanálisis para el ventrículo izquierdo estaría entre menos 18 y menos 20, y para el ventrículo derecho la pared libre en un paciente normal sería valores de en torno a menos 29 y consideran las guías anormal por debajo de menos 20. Bien, debido a la variabilidad que existe entre las distintas casas comerciales, pues surge este documento, en el año 2015 surge para intentar homogeneizar todas las medidas, ¿no? Esta guía lo que define es pues, los tipos de strain que existen. Podemos medir el strain a nivel de la línea endocárdica, a nivel del mesocardio, a nivel del epicardio o de todo el grosor del miocardio, ¿no? Entonces, debemos reflejar exactamente qué strain estamos midiendo. Estas guías dan referencias para decir cómo debemos de medir, que debemos de medir poniendo los puntos en el anillo y en el ápice del ventrículo izquierdo, y dan información específica sobre cómo hacerlo. Bien, después de este documento surgen pues, otros documentos que demuestran que incluso gente no experta en speckle tracking y que no ha realizado tiene un buen índice de concordancia con los pacientes que tienen con los ecocardiografistas que tienen alta precisión diagnóstica, y que el entrenamiento mejora aún más este índice de concordancia. Bien, en cuanto a el documento que refleja la utilización del strain en la insuficiencia cardíaca, este es el documento que he encontrado para intentar convenceros de la utilidad que tiene el strain en la insuficiencia cardíaca, y estos son los puntos que reflejan este documento que debemos dar en nuestros informes, ¿no? Debemos dar valores de la fracción de eyección siempre con información sobre los volúmenes tanto diastólico como telesistólico y el stroke volume. Debemos evaluar de manera rutinaria las presiones de llenado según el documento de consenso de la diástole del año 2016. Y, además, pues, debemos incluir valores de strain longitudinal global cuando se considere que puede tener información diagnóstica o pronóstica adicional en pacientes con insuficiencia cardíaca. Además, va a ser importante para reconocer los patrones de hipertrofia. Bien, ¿qué relación existe entre la fracción de eyección y el strain? Pues aquí os pongo un ejemplo de lo que sucede en los pacientes hipertensos, ¿no? En un paciente hipertenso existe un estadio inicial de disfunción subclínica en los que para una fracción de eyección normal vemos que las fibras longitudinales comienza a caer el valor del strain longitudinal y aumenta de forma compensadora el strain circunferencial. Hasta un punto determinado, aquí estaríamos ya en fracción de eyección, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en el que comienza a caer la fracción de eyección y el strain circunferencial. De tal manera que nosotros tenemos un marcador precoz de disfunción en estos pacientes, que es la afectación del strain longitudinal. En cuanto a los estudios que demuestran la utilidad del strain, tenemos muchos. Por ejemplo, en el estudio DIC se ven más de 7.000 pacientes con insuficiencia cardíaca estable. Vemos que la fracción de eyección es muy útil cuando está por debajo del 40%, la mortalidad aumenta claramente, pero cuando llega en torno al 40-45% tenemos una línea que no varía, en torno al
al 20-23%. Por lo tanto, no somos capaces de tener un marcador para identificar en estos pacientes con disfunción ventricular, con fracción de eyección por encima de 45%, ¿no? Necesitamos marcadores que sean más precisos. En este otro metaanálisis de más de 16 estudios, que engloba 5.700 pacientes, se corrigen todos la fracción de eyección y el strain longitudinal por una desviación estándar, y lo que ven es que los valores de strain longitudinal realmente lo que producen es que son protectores, ¿no? Tienen menos eventos en mortalidad los pacientes que tienen un strain longitudinal normal con respecto a los que tienen una fracción de eyección normal. Se produce una reducción en la mortalidad mayor que con la fracción de eyección. En cuanto a los pacientes con fracción de eyección preservada, otro estudio forma parte del subestudio del TOPCA, en el que se les daba a los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada el antagonista de la aldosterona. Tenían que haber tenido un ingreso previo por insuficiencia cardíaca y de 3.000 pacientes se seleccionan 400 que tienen imágenes de ICON para poder analizar. En este estudio tan interesante, ¿qué es lo que se ve? Pues que el 50% de los pacientes, 50-52%, tenían valores reducidos de strain. Cogen un punto de corte de 15.8 para definir valores patológicos y ven que en el 50% está alterado. Lo que es más, cuando realizan análisis en cuanto a mortalidad cardiovascular y ingresos por insuficiencia cardíaca, se ve que el strain longitudinal es el parámetro más potente de mortalidad con respecto a cualquier otro parámetro ecocardiográfico. Por lo tanto, en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada vamos a tener una manera de identificar estos pacientes. ¿Qué valor añade el strain del ventrículo izquierdo en los pacientes con fracción de eyección reducida? Pues en este estudio, esta vez retrospectivo, de más de 1.000 pacientes, vemos que pacientes con fracción de eyección por debajo del 30% tienen más bajo el strain longitudinal, los que tienen muerte durante el seguimiento. Cuando dividimos por terciles, cuando menor es el strain longitudinal, existe más mortalidad. Por lo tanto, aporta información pronóstica muy importante. De nuevo, en el análisis multivariante, el único predictor ecocardiográfico, el strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Aquí les pongo un ejemplo. 2 pacientes con fracción de eyección reducida, uno con un strain global en el plano apical 4 cámaras de -6 y otro de -13, que les confiere un pronóstico muy distinto, ¿no? Por debajo de -8, realmente el pronóstico empeora muchísimo. Otro escenario distinto es el strain en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Esta vez se reclutan 4.300 pacientes, el endpoint primario es de mortalidad por todas las causas y pueden ver que la correlación entre el strain y la fracción de eyección es buena, de 0,6, 0,69, pero que existe mucha dispersión, ¿no? Entonces, a medida que el strain aumenta para cifras de mayor de 12, vemos que existen menos pacientes con fracción de eyección reducida. De nuevo, cuando analizamos la mortalidad es mayor en los pacientes que tienen la fracción de eyección más reducida, en rojo, ¿de acuerdo? Estos serían los de la moderada y en azul los de la preservada. Y cuando analizamos por strain vemos que las curvas mejoran todavía más, divergen más, ¿no? O sea, realmente son capaces de diferenciar todavía mejor. Esto se mantiene para todas las cortes. Pacientes aquí arriba con la fracción de eyección reducida, fracción de eyección moderadamente reducida y fracción de eyección preservada. De nuevo, aporta información diagnóstica y pronóstica muy importante en la corte de pacientes con fracción de eyección preservada, que creo que tiene gran utilidad clínica. Cada reducción del 1% del strain longitudinal va a suponer un 5% de aumento en la mortalidad. Por lo tanto, va a tener un valor pronóstico independiente de la fracción de eyección. Aquí les traigo un ejemplo de cómo aplicamos el strain en la práctica clínica sobre el ventrículo derecho. No existen software específicos hoy en día para medir el ventrículo derecho, pero nosotros cogemos nuestros puntos del ventrículo izquierdo, normalmente el del 4 cámaras o el del 3 cámaras, y lo aplicamos sobre el ventrículo derecho. Podemos medir el strain global, que sería la media de todos los segmentos, o el strain de la pared lateral del ventrículo derecho.
Y aquí les traigo este artículo reciente de hace muy poco, menos de un mes, en los que dan mucha importancia en los pacientes con disfunción ventricular el valor pronóstico añadido que añade el strain de la pared libre, ¿no? Estamos reflejando la función ventricular derecha realmente en vez de la función global del ventrículo derecho, que refleja en parte el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Como pueden ver aquí en el gráfico de la derecha, ajustando por múltiples modelos, cuando se ajusta en el modelo 2 y en el 3 por la fracción de eyección y por la morfología o el tamaño del ventrículo derecho, el mejor parámetro es el strain de la pared libre del ventrículo derecho. Va a ser muy útil para detectar la disfunción ventricular izquierda sintomática. Esta mañana ha habido una mesa de cardio-oncología, no me voy a detener mucho aquí, solamente decir que definimos cardiotoxicidad cuando existe un descenso del 10% de la función ventricular cuando está por debajo del 53%, pero que el strain puede preceder esta reducción y que cuando existe una disminución del 10 o 15% respecto a los valores basales del paciente, puede indicar que posteriormente va a caer la fracción de eyección. Va a ser muy útil para reconocer los patrones de hipertrofia. Sabemos que el valor del strain se va a correlacionar muy bien con el realce tardío en la resonancia, y en este estudio que les traigo aquí pues dan un punto de corte, este es con General, un punto de corte por debajo de menos 16. Los que tienen strain normal van a tener menos eventos que los que tienen el strain reducido. Los pacientes que tienen más eventos van a ser aquellos que tienen un strain por debajo de menos 10. Aquí les traigo un paciente un ejemplo de una miocardiopatía hipertrófica. Ven que tiene los valores típicamente reducidos cuando los vemos en la imagen paramétrica en los segmentos que están más afectos, ¿no? Aquí pueden ver que aunque es una hipertrofia concéntrica, la mayor afectación está fundamentalmente a nivel del septo, y la diana nos representa muy bien los valores de strain fundamentalmente reducidos en la región septal. En cuanto a la hipertensión arterial, lo típico que vamos a ver en los patrones de hipertrofia es afectación del segmento basal del septo, que correspondería con la rodilla septal. A medida que la hipertensión progresa, vemos reducción de los segmentos basales, y cuando progresa más, se afectan los segmentos basales y los medios. Este es un ejemplo de un paciente hipertenso, que pueden ver que tiene una rodillita septal y los valores de strain son normales, de menos 20, pero vemos afectación fundamentalmente de la porción basal del septo. Va a ser muy útil también para reconocer el apical sparring típico de la amiloidosis. Phelan describió en el año 2012 este patrón tan típico de descenso de los segmentos del strain en los segmentos basales y medio y conservación del strain en los segmentos apicales. Esto va a ser lo típico de la amiloidosis, y estos autores encontraron que un apical ratio definido por esta fórmula por encima de 1 iba a ser capaz de identificar a los pacientes con amiloidosis con respecto a aquellos que tienen miocardiopatía hipertrófica o estenosis aórtica. Aquí les muestro una diana típica, ¿no?, de una amiloidosis con la zona apical preservada y afectación de los segmentos basales y medios, y aquí un estadio más avanzado de un paciente con amiloidosis en el que es más difícil el diagnóstico. No es tan sencillo, no cumple a veces el apical ratio porque el paciente tiene una enfermedad ya muy avanzada y caen todos los segmentos de forma llamativa. Este es un paciente que ingresó para asistencia ventricular. En cuanto a la amiloidosis, también existen puntos de corte de strain para definir el pronóstico, que añaden información añadida sobre los scores clínicos, por lo tanto va a ser muy útil, ¿no?, para predecir el pronóstico. Existen artículos múltiples tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. Bien, y les traigo este otro artículo que es de nuestro centro, que ha sido publicado recientemente, hace un mes, en el que intentamos demostrar el valor que tiene el strain del ventrículo derecho para el diagnóstico diferencial de la amiloidosis. De nuevo, aquí tenemos un paciente, ¿no?, con afectación hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de las aurículas, afectación ligera del ventrículo derecho, con un patrón en el que están reducidos los segmentos basales y medio más que el ápex, y lo que pretendemos es valorar la utilidad del strain del ventrículo derecho.
¿Qué es lo que vemos en nuestros pacientes en este estudio? Pues que los pacientes que no tienen apical ratio en la pared libre del ventrículo derecho muy probablemente van a tener una amiloidosis TTR, mientras que aquellos que tienen apical ratio marcado en esta pared libre del ventrículo derecho probablemente van a tener una amiloidosis AM. El apical ratio del ventrículo derecho va a ser el parámetro aislado que va a ser más útil para diferenciar ambas formas de amiloidosis. Los puntos de corte van a ser muy buenos. Ven que la capacidad diagnóstica de este parámetro cuando está por encima de 0,8 es muy buena, ¿no? Buena sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo, valores similares a los que tiene hoy en día la gammagrafía. Y aunque es un estudio pequeño, creemos que puede ser añadido como información diagnóstica en los laboratorios de ecocardiografía. El área bajo la curva realmente de este parámetro es muy buena y lo que viene a decir es que si nosotros tenemos sospecha de amiloidosis por tener un patrón de apical sparring, debemos estudiar nuestro ventrículo derecho, ¿no? Si el ventrículo derecho muestra patrón de apical ratio, tendrá muy probablemente una amiloidosis AL y tenemos que avisar a los clínicos, ¿no? Mientras que si tiene un patrón, o sea, un ratio en el rango de normalidad, en torno a 0,6, que es lo que tiene un paciente normal, muy probablemente sea suficiente hacer una gammografía, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra. Bien, más utilidades. El strain de la aurícula izquierda es un marcador de disfunción diastólica y se va a correlacionar de forma muy importante con las presiones de llenado. En esta tabla de aquí pueden ver, estos son los patrones según las nuevas guías. Saben que las nuevas guías de la diástole utilizan la velocidad de la insuficiencia tricúspide, el Doppler transmitral y el volumen de la aurícula izquierda para determinar las presiones de llenado, pero que existan hasta un 30% de pacientes que tienen un patrón inespecífico y realmente nos quedamos sin saber si tienen las presiones de llenado altas o no. Aquí vemos que a medida que aumenta el grado de disfunción diastólica, realmente se va reduciendo el valor del strain de la aurícula izquierda, fundamentalmente de su componente fundamental. Este artículo, también muy reciente, pacientes a los que se les hace un cateterismo derecho de esfuerzo, se les mide la presión por cateterismo derecho en bici basalmente y con esfuerzo, y ven realmente en rojo que los valores de strain de la aurícula izquierda son los que mejor van a predecir las presiones de llenado aumentadas con el esfuerzo. Aquí os muestro un ejemplo. A ver si se mueve esto. Este es un paciente que tiene un patrón indeterminado, ¿no? Cumple 2 de los 4 criterios, ¿de acuerdo? Y entonces nos quedaríamos sin saber si tiene las presiones de llenado aumentadas o no. Ponemos los volúmenes de muestra sobre la aurícula izquierda y tenemos un valor de strain del 40%. Se considera patológico o presiones de llenado elevadas por debajo de 20 cuando disminuye. Por lo tanto, tiene un strain de la aurícula izquierda normal, por lo tanto, presiones de llenado normales. Ven que el seguimiento, la verdad es que nosotros no lo utilizamos mucho en nuestro laboratorio, pero el seguimiento es espectacular. Yo he hecho varios casos en los últimos 15 o 20 días y realmente es aún más fácil que para el ventrículo izquierdo. Trazas 3 puntos y la aurícula la sigue muy bien, es muy sencillo. En las valvulopatías, pues solamente traigo 2 por intentar no extendernos mucho. En la estenosis aórtica, en esta corte de pacientes con estenosis aórtica de distintos tipos, cogen pacientes con estenosis aórtica severa. Los pacientes con FEBI normal los dividen en aquellos que tienen el strain por debajo de menos 14 y por encima de menos 14 y ven que realmente los pacientes que tienen el strain normal van a tener mejor pronóstico que aquellos que tienen el strain por debajo de menos 14. Por lo tanto, vamos a tener una herramienta que va a ser muy importante para el seguimiento clínico de los pacientes asintomáticos, ¿no? Si nosotros tenemos un strain normal en un paciente con estenosis aórtica severa, probablemente podamos quedarnos muy tranquilos.
En cuanto a la insuficiencia mitral, decir que también existen múltiples artículos, ¿no? No he encontrado tantos en la insuficiencia mitral funcional, que está hoy en día tan de moda, ¿no? Pero vemos que en los pacientes con insuficiencia mitral dividen en este artículo pacientes que no tienen insuficiencia mitral severa, y para la misma fracción de eyección vemos que los pacientes que tienen insuficiencia mitral severa tienen el strain más bajo. Y esto es porque muchas veces los pacientes con insuficiencia mitral tienen en principio aumento compensatorio de la fracción de eyección, ya que el ventrículo izquierdo está, digamos, que desaguando una cavidad de menor presión, y podemos tener una falsa idea de que la fracción de eyección está mejor cuando realmente está más deprimida. En cuanto a los pacientes con insuficiencia mitral degenerativa, la utilidad del eco de esfuerzo, hay muchísimos artículos con respecto al eco de esfuerzo, y se ha visto que aquellos que no aumentan el 2% durante el esfuerzo va a ser un predictor de disfunción ventricular en el posoperatorio. Bien, otro campo muy interesante en el que nosotros tenemos experiencia es la utilidad del strain del ventrículo derecho en el implante de las asistencias ventriculares. Uno de los retos más importantes del ecocardiografista cuando nos piden los de trasplante medir parámetros que predigan si va a disfuncionar el ventrículo derecho es darle un conjunto de parámetros para determinar si va a ser disfuncionante o no. Y uno de estos es el strain. El punto de corte que dan es en torno a -10, -9.6, para predecir la disfunción de ventrículo derecho añadido a otros scores. Aquí les traigo un ejemplo del día a día, ¿no? Un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia tricúspide importante, ventrículo derecho dilatado, y aquí la duda que tenemos siempre, ¿no? Un ventrículo derecho que levanta presión de 60 milímetros de mercurio con una aurícula derecha por cateterismo de 11. Esto siempre los clínicos lo interpretan como que el ventrículo derecho es bueno y no va a disfuncionar, ¿no? Porque levanta presión. Bien, en este caso los parámetros longitudinales estaban moderadamente reducidos, tenía un TAPSE de 13, una onda S de 8, una fracción de acortamiento del 25%, pero el strain nos dice que está la pared libre en torno a -8. Por lo tanto, existe alta probabilidad de que disfuncione el ventrículo derecho en quirófano. Este paciente iba para HeartMate 3 y en quirófano nos encontramos con esto. Por lo tanto, en el propio quirófano hubo que cambiar a implante de una asistencia biventricular tipo Levitronics. Bien, y para concluir, hacer una pequeña reflexión y una revisión del trasplante cardíaco, que no es el día a día de todos los hospitales, pero decir que tanto el doctor Martín como nosotros tenemos mucha experiencia en el trasplante cardíaco. Les traigo esta revisión del Heart and Lung Transplantation, en el que existen distintas publicaciones, aquí la nuestra ya de hace años y la del doctor Ruiz también, la nuestra con strain longitudinal, la de él con strain radial, con un excelente valor predictivo negativo, pero el valor predictivo positivo, sin embargo, es bajo, ¿no? Esto es probablemente porque el rechazo es infrecuente, aunque somos capaces de predecirlo, y se cree que se debe estandarizar su utilidad y seguridad clínica como método no invasivo en el seguimiento del rechazo. Este es nuestro estudio. Como pueden ver aquí, los pacientes sin rechazo tienen valores de strain prácticamente en rango de la normalidad, y cuando comienzan a rechazar, el strain baja, tanto el del ventrículo izquierdo como el del ventrículo derecho. Estos son los puntos de corte que establecimos en nuestro laboratorio, -15 para el ventrículo izquierdo y -17 para el ventrículo derecho, y la suma de estos dos parámetros da un área muy buena bajo la curva de 0,89 para el diagnóstico. Basado en este estudio ya del año 2015, hicimos un estudio multicéntrico en el que han participado 7 hospitales de España y que está pues, hoy en día pendiente de publicación. Se hizo una validación
primero interna de estos puntos de corte y luego hicimos pues, una reunión de ecocardiografistas y este es el primer estudio, yo creo, multicéntrico en España en el que nos hemos puesto de acuerdo los ecocardiografistas para hacer algo en común, ¿no? Y los resultados, bueno, están pendientes de publicación, pero son parecidos a lo que hemos demostrado previamente. No se dan caída, como se hace en la cardio-oncología, de determinado porcentaje de strain y lo que se da en este caso son puntos de corte, probablemente por la poca prevalencia del rechazo. Y aquí pues les traigo la novedad, ¿no? Esto es lo que viene, ¿no? Estos son software automáticos que existen en el equipo, ¿no? Que realmente lo hace solo, ¿de acuerdo? O sea, no hay que ponerle puntos. El equipo, tú seleccionas un 4 cámaras, un 2 cámaras y un 3 cámaras y él te da esto de forma automática. Tú luego, si quieres, puedes corregir, pero la recomendación es no corregir. Yo creo que probablemente en el futuro, con los equipos de alta gama, será lo que tengamos que hacer, ¿no? Utilizar herramientas que sean automáticas, ¿no? Solamente por concluir, pues el strain miocárdico proporciona una información que es independiente de los parámetros estándar en múltiples escenarios clínicos. La detección subclínica y el inicio de las terapias cardioprotectoras van a ser prometedoras para prevenir la insuficiencia cardíaca y debemos mejorar las limitaciones técnicas para poder incluir el strain en la práctica clínica. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por esta excelente revisión de las diferentes aplicaciones del strain. Y a continuación, y desde el otro punto de vista, el doctor Ruiz pues nos va a argumentar el por qué estas técnicas todavía no están lo suficientemente maduras como para emplearlas de forma habitual en la práctica clínica diaria. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización su invitación a participar en esta mesa, también a vosotros por estar aquí y yo lo que espero es que nos decepcionemos con la mesa. Otra cosa que quiero decir también es que no nos hemos puesto de acuerdo, la doctora Moñiva y yo, en traer los mismos estudios porque realmente muchas de las diapositivas que vais a ver ahora son las mismas pero vistas desde otro punto de vista. Porque resulta que yo conflicto de interés económico no tengo ninguno. Pero desde que sí que tengo un pequeño conflicto de interés personal, porque desde hace 10 años, más o menos algo más de 10 años, que tuvimos el primer equipo que era capaz de medir el strain en nuestro centro, pues nosotros abrazamos esto con entusiasmo e intentamos demostrar que servía. Primero, pues analizamos la factibilidad, analizamos su empleo en el implante de válvulas percutáneas, en el análisis de la función del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, en la resincro. Tuvimos también la suerte en estos años de tener durante un año largo un equipo que permitía medir el strain en 3D y también estudiamos su factibilidad. Y lo que a mí más me ha implicado y he estado más entretenido ha sido con el análisis del diagnóstico no invasivo del rechazo, en el que pues también hemos publicado algo y tenemos nuestras comunicaciones en los congresos. Lo que quiero decir con esto es que preparar una charla en la que os tengo que convencer de que el strain no está maduro, pues un poco de ejercicio de autocrítica, pero yo creo que es bastante interesante y ahora lo vamos a ver. Bueno, lo que a mí me ha tocado defender es que no es tan madura. Está claro que todos sabemos cuando una fruta no está madura, pero ¿cuándo no está madura una técnica diagnóstica o cuándo está madura? Pues eso quizás nos pudiéramos poner de acuerdo en que está madura cuando sabemos claramente para qué sirve, conocemos bien sus indicaciones, conocemos bien sus limitaciones, tenemos estudios que demuestran beneficios no solo en el diagnóstico, sino también en el pronóstico, tiene recomendaciones establecidas en la guía de práctica clínica y se emplea habitualmente en la práctica clínica diaria. No sé si estaremos de acuerdo, pero eso es una técnica diagnóstica madura. A mí se me ocurre el TAC coronario, otras cosas. Entonces, si nosotros analizamos el strain, sabemos para qué sirve, pues nos lo ha contado la ponente previa, sirve para un montón de cosas. Conocemos bien sus limitaciones, de eso voy a hablar yo ahora después. Tenemos estudios que demuestran beneficios diagnóstico y pronóstico, está claro. Tiene algunas indicaciones en guías de práctica clínica, que ahora también las miraremos, pero mi duda es si se emplea habitualmente la práctica clínica diaria. Y yo quería hacer una pequeña encuesta, aunque no tenemos televoting, pero a mí me gustaría preguntar en la audiencia quién recibe en sus informes de eco, cuando llega a la consulta y te viene un informe de una eco, la fracción de eyección en todos sus pacientes. Así a mano alzada, la fracción de eyección, ¿quién lo recibe? ¿Y el strain longitudinal global en todos los pacientes?
Bien, ¿y en algunos pacientes? Muy bien, o sea, es muy interesante, ¿no? Porque realmente nos demuestra que, bueno, que todavía, desde luego, habitualmente en todos los centros y en todos los pacientes, pues no lo estamos empleando. Bueno, el primer problema es una cuestión de precio, podría ser una cuestión de precio. Está claro que si nosotros nos vamos a uno de los equipos de alta gama que miden el strain, pues nos vamos a gastar unas buenas decenas de miles de euros. Pero resulta que si tenemos un equipo que mida un ecocardiógrafo que tenga imágenes de buena calidad en 2D, pues tú te puedes adquirir un software independiente que tiene además asistencia de por vida y que el costo está en torno a los 12.000 euros. O sea que, bueno, es dinero, pero parece que el dinero no es el problema de que en todos los sitios no tengamos el strain longitudinal global. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, pues alguno de los problemas está en el tema de los valores normales. Ya empezamos a repetir estudios, ¿no? Este es el primero que voy a contar yo también. En este estudio, que es un metaanálisis de muchos estudios, el strain longitudinal global, que está en torno a una media de un 20%, ya reconoce que hay una significativa heterogeneidad e inconsistencia entre los distintos estudios, porque valores normales van desde casi un 15,9 a un 22,1. O sea, eso porcentualmente estamos hablando de un 25%, un 30% arriba o abajo. Y en este caso, pues lo que influía sobre todo era la presión arterial sistólica, o sea, que el strain no es completamente independiente de la poscarga, como nos dice este estudio. En las guías tiene su sitio. En las guías de práctica clínica de insuficiencia cardíaca del año 2016 ya nos dice que en pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca el strain es útil para diagnosticar disfunción ventricular subclínica con una indicación 2A. Pero ya nos dice que las medidas pueden variar entre las distintas casas comerciales y entre los distintos programas. Y ahora veremos la importancia de esto. Por ejemplo, en las guías de la diástole lo que nos recomiendan son parámetros ecocardiográficos sencillos, pero como ya se ha señalado antes, hasta un 30% de pacientes caen en este grupito de indeterminados, que no sabemos si tienen la función diastólica correcta o no la tienen bien. Y en ellos, con frecuencia, los pacientes con fracción de eyección preservada tienen valores deprimidos de strain longitudinal global. El problema, como nos dice en la guía, es que hay tal variabilidad que no se puede usar para la estimación de las presiones de llenado. Esto es el strain longitudinal global, que es el parámetro más robusto. Pero si nos vamos al strain diastólico, que también se ha usado para este fin, o el strain rate diastólico, pues nos dice también que tiene dificultades técnicas, variabilidad dependiendo del sistema de ultrasonido, que limitan el uso día a día. Y lo mismo pasa con la torsión, que hacen falta más estudios, y lo mismo pasa con el strain de aurícula izquierda, que es muy promising, pero que tiene dificultades técnicas. Entonces, otra esto es lo que dicen las guías. Ahora veremos por qué dicen eso las guías, ¿no? Otra de las utilidades que ya hemos revisado es caracterizar distintos tipos de hipertrofia. Pero si nos vamos a los consensos, a los modelos validados para poder diagnosticar o rechazar de una manera no invasiva un diagnóstico, por ejemplo, de amiloidosis, pues nos damos cuenta que la ecocardiografía se nos queda en los parámetros de sospecha, pero que son otras técnicas diagnósticas las que nos pueden decir con un alto valor predictivo, positivo o negativo, testada en muchos pacientes. Este es un multicéntrico con muchísimos pacientes. Los estudios que hemos visto de caracterización del strain pues son 80, 90, 100 pacientes. Digamos que están más testadas otras técnicas. En cuanto a la terapia de resincronización, pues hay maravillosos estudios de strain que nos dicen una fenomenal utilidad en centros de excelencia. Están en marcha ensayos clínicos, pero si nosotros nos vamos a las guías, pues nosotros buscamos la eco y el strain en todas las indicaciones de resincro y no está. Está la clínica, la fracción de eyección y la duración del QRS. Hay un campo en el que sí que tiene un reconocido papel y en el que sí se usa en la práctica clínica diaria, que es en la detección de la cardiotoxicidad. Este es el documento de consenso de la europea en el que nos habla de que el strain longitudinal global pues, es un parámetro robusto para esto, a pesar de que ya nos habla de que hay variabilidades entre casas y dificultades técnicas. Claro, aquí la variabilidad entre casas tiene menos sentido, porque estamos siguiendo el mismo paciente que normalmente es en el mismo centro, los mismos ecocardiógrafos, los mismos equipos. Aquí, digamos que la variabilidad entre casas tiene menos importancia. Y este esquema, que ya ha salido en la charla de cardiooncología de esta mañana, yo lo he traído sobre todo para que veáis que el diagnóstico, de disfunción subclínica, lo tenemos aquí abajo, está
cuando el strain disminuye un 15% porcentualmente. 15% porcentualmente es de un 20% a un 17% o menos. Mientras que bajadas menores del strain pues se consideran que son más o menos normales. ¿Y por qué estos números? Pues estos números están porque una bajada de strain de menos del 8% probablemente entra dentro de la variabilidad interobservador de la técnica. Hay muchos estudios que hablan sobre esto, sobre la variabilidad interobservadora de la técnica, pero yo quería desmenuzar uno de ellos, que es uno de los más citados, que es el estudio de Farsalino. Este estudio lo que hizo fue que a 59 pacientes le hicieron a cada uno de ellos 21 ecos. 3 con cada en cada uno de los ecocardiógrafos que veis aquí. Y además las imágenes se analizaron con otros 2 software independientes. Primero se hizo el inicial, luego lo hizo otro observador para la variabilidad interobservador y luego el mismo observador lo repitió después para la variabilidad interobservador. Lo primero que tenemos que decir es que esto es válido para estas casas comerciales y para estas versiones de software. Eso es lo primero. Lo segundo es que en esta tabla lo que vemos es el número de imágenes, o sea, de pacientes que se rechazaron porque el equipo no medía bien el strain en un segmento o más. O sea, rechazaron todos los pacientes, perdona, en un segmento más no, en 2 segmentos más. O sea, todos aquellos pacientes en los que había más de un segmento que no se seguía bien, se rechazaron. Veis que hay algunas casas comerciales que, hombre, que 17 de 59 pues son muchos, aunque afortunadamente pues la gran mayoría pues eran muy poquitos. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los software siguen igual el strain. La segunda es esta. Aquí lo que vemos son los valores normales entre las distintas casas comerciales. Fijaros que son los mismos pacientes, 59 pacientes. Pues en ellos, en una casa comercial, nos da un valor de strain de 18% y en los mismos pacientes, otra casa comercial, nos da el 21,5%. Y además aquí abajo los puntitos significan que hay diferencias significativas entre prácticamente todas las casas comerciales y sobre todo entre las más comunes, ¿no? Y esta otra, que es, digamos, la buena noticia, que es la de la variabilidad, aquí tenéis en azul clarito la variabilidad de la fracción de eyección que salió en este estudio, mientras que la variabilidad del strain era más baja, en el peor de los casos 8%, pero en muchos casos menor. Muy bien, lo importante es saber que estos resultados tan excelentes se obtuvieron en un estudio en el que se excluyeron todos los pacientes con mala ventana. Todos los pacientes eran solo pacientes con buena calidad de imagen, ritmo regular. El mismo ecocardiografista experto adquirió las imágenes con un técnico de cabecera de la casa al lado del ecocardiografista, teniendo en cuenta la tensión arterial, mirando la deformación endocárdica sistólica máxima, que era el único de los parámetros de strain que todas las casas comerciales daban automáticamente. Y luego que el strain se obtuvo en la media de los valores de los planos apicales disponibles, 2 o 3. Y que se midió la variabilidad intraobservador en menos de 3 horas. Ahora veréis la importancia de estas últimas cosas. Quiero decir con esto que son unas condiciones muy exigentes. Entonces, el strain para el seguimiento de cardio-oncología, perfecto, pero siempre que seamos muy exigentes en la adquisición, muy exigentes en el análisis. ¿Y qué decir en cuanto al pronóstico? Este estudio pues ya nos lo han presentado previamente y, de hecho, la conclusión clínica de este estudio era que la deformación debería de ser citada con la fracción de eyección y que podría eventualmente reemplazarla. Pero claro, cuando uno se va a un estudio concreto, que también lo hemos visto anteriormente, ciertamente a medida que disminuye el strain, disminuye la supervivencia de nuestros pacientes. Pero resulta que el punto de corte en este caso estaba, como veis aquí a la derecha, a ver si lo señalo aquí, entre un 5,9, más de 5,9 o menos de 5,9. Pero esto se obtuvo con la versión 12 de EcoPack de General. Y os acordáis que había diferencias significativas con otras casas. Resulta que nosotros en Reina Sofía no tenemos el EcoPack, tenemos Philips, tenemos Siemens, pero nuestro punto de corte, un strain de 8%, entrará. ¿En qué tercil entrará? Pues eso es una dificultad a la hora de aplicar esto, ¿no? Y lo mismo nos pasa con el análisis del strain para la función diastólica. En este otro caso que también nos han presentado, pues fracción de eyección preservada, bajada por debajo del 15% de strain, peor pronóstico. Pero lo hicieron con Tontec, que es el otro fabricante que tenía los valores de strain más altos de la comparativa. Bueno, es un pequeño problema a la hora de aplicarlo. Y además, si os dais cuenta, de los 935 estudios que se hicieron, se pudo analizar aproximadamente en el 55-60%.
En cuanto al trasplante, ya os digo que no nos hemos puesto de acuerdo en traer los mismos estudios. En cuanto al trasplante, esta revisión es muy interesante porque si nosotros miramos con detalle todas estas PET, pues nos damos cuenta de que hay un problema, y el problema es la inconsistencia. O sea, nos damos cuenta de que para muchos investigadores el strain longitudinal es el que marca la diferencia entre tener rechazo o no, pero no han visto que el strain radial haya servido para nada. Otros hemos visto que el strain radial servía, pero no el longitudinal. Pero es que si miramos bien estas P, pues fijaros que, por ejemplo, hay un estudio, que es el estudio de Anderkar, en el que ninguna de las dimensiones de strain sale significativa para el diagnóstico. Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Pues fundamentalmente se debe a variabilidad en la metodología de los estudios, pero una de las razones que pudieran explicar esto pues podría ser la variabilidad entre los distintos software. Nosotros hicimos un estudio que se ha presentado en el Euroeco como póster hace unos meses, hace 6 meses, en el que lo que hicimos fue que cogimos 150 estudios en 18 pacientes y analizamos la correlación del strain con el rechazo. Pero lo hicimos midiéndolo con 2 software diferentes, las mismas imágenes. Primero las medí yo en Córdoba, las 150, y luego la doctora Rodríguez Diego en Nueva York con otro software distinto, con Tontec, y con el soporte de los ecocardiografistas de esta institución en Nueva York, pues también lo midió. ¿Qué nos encontramos? Lo primero, mucha variabilidad. Bueno, eso era de esperar, ya lo sabíamos. Pero lo que más nos preocupó fue que, por ejemplo, cuando analizábamos el strain del ventrículo derecho con uno de los software, pues veíamos que había una diferencia, o sea que significativamente los pacientes con rechazo tenían peor strain, pero con el otro no era capaz de detectarlo. Claro, eso nos dejó bastante preocupados, ¿no? Porque nos dice que a lo mejor quizá para esta indicación tenemos que validar específicamente cada software. Y en cuanto al estudio BEMECO, que tampoco me he resistido a presentarlo porque también participamos nosotros, pues lo que a mí los resultados de este estudio se presentaron en el Nacional en octubre, son públicos, los tenéis todos disponibles, pues se validó que el strain longitudinal global en una muestra de 500 estudios y casi 100 pacientes, era predictor de rechazo, pero el strain del ventrículo derecho salió en el univariado, pero no en el multivariado. Y cuando vemos los puntos de corte, pues resulta que para obtener un valor predictivo negativo muy alto, pues si usamos los puntos de corte iniciales, obtenemos un valor predictivo del 94%, pero si queremos un valor predictivo más alto todavía, los puntos de corte son diferentes. ¿Y por qué? Pues porque se usaron distintas versiones del mismo software. Claro, eso es un problema a la hora de generalizar los resultados de nuestros hallazgos. Para poner un poquito de orden en todo este batiburrillo, pues hay una iniciativa de las sociedades científicas y de la industria precisamente para estandarizar todo esto. Y este documento, que también ha comentado la doctora Mañiva, pues lo que se centra sobre todo es en analizar las fuentes de variabilidad para intentar corregirlas. ¿Qué fuentes de variabilidad tenemos? Pues muy interesante que las conozcamos por lo menos un poco. Lo primero, la calidad de imagen. Bueno, ahí muy importante, buenas manos y buena máquina, eso lo podemos tener en los centros de experiencia. ¿Buen paciente? Bueno, pues si te toca buen paciente, sí, si no, pues la calidad no es tan buena. Muy importante qué lámina del strain están midiendo. ¿Y por qué es tan importante? Esta imagen es de resonancia, pero en eco funciona lo mismo. Resulta que el strain endocárdico es mucho más alto en valores absolutos que el strain epicárdico. Entonces resulta que si tú, cuando haces el área de interés, la haces muy estrechita y te centras en el endocardio, obtienes valores bastante mayores que si la haces demasiado ancha y incluyas el epicardio. Eso en los software que te hacen el strain de toda la pared, como son algunos de ellos. Por tanto, tienes que ser muy preciso en afinar y poner solo el miocardio. Además, la segmentación también importa. Hay estudios en los que se han hecho con 18 segmentos y otros con 16. Claro, si tú divides el APE en 6 segmentos, lo sobrerepresentas y a la hora de calcular el strain hay variaciones. También hay variaciones si tú eliges solo el apical 4 cámaras, la media del 2 cámaras y el 4 cámaras o los 16 segmentos. Entonces, eso es otra fuente de variabilidad corregible, porque eso nos podemos poner de acuerdo. Otra, que no es de las menores, es el punto donde obtenemos el cierre de la válvula aórtica. La mayoría de los estudios se han hecho con el strain máximo sistólico, pero estas recomendaciones nos dicen que deberíamos de usar, o sea que por defecto debería de darse el telesistólico, que es el que ocurre justo cuando se cierra la válvula aórtica, y
también, y además se podrían dar otros parámetros. ¿Qué problema tiene esto del cierre de la válvula aórtica? Pues porque tú lo puedes determinar de varias maneras, los software lo determinan de distintas maneras. Algunos introduces tú manualmente, lo mides en el Doppler y dices, bueno, pues se cierra a tantos milisegundos, muy bien. Pero es que otros software lo calculan automáticamente y te puedes encontrar la paradoja que en el 2 cámaras te calculen uno y en el 4 cámaras otro, cosa que no puede ser, pero es que eso influye también en la variabilidad de los resultados. Otra cosa importante es la tasa de refresco de la imagen. Es muy importante que consigamos imágenes con tasas de refresco entre 50 y 80, que veis que no hay mucha variación, porque cuando vamos disminuyendo, pues esas tasas influyen significativamente en los valores de stream. Pero bueno, hasta ahora todo eso son cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. ¿Dónde lo medimos? ¿Qué capa medimos? Sin embargo, hay otra cosa en la que es más difícil ponerse de acuerdo, que es dónde está la madre del cordero, que es en cómo el software mide el movimiento del tejido, cómo lo detecta, cómo lo mide y cómo lo representa. Y eso, cada casa comercial tiene su algoritmo. Y ahí es donde hay mayor dificultad, porque para eso ya no hace falta que nos pongamos de acuerdo los clínicos o los técnicos en imagen o los ecocardiografistas, sino que hace falta que las casas comerciales lo hagan de la misma manera. Por tanto, la conclusión de este documento lo que nos dice es que esto marca uno de los primeros pasos, esto estábamos hablando en el año 2015, y que fuertemente aconsejamos a clínicos y a investigadores que estén al tanto de todas las potenciales variaciones de la técnica. Por eso perdonadme que os haya dado la chapa un poco con tanta cosa técnica de imagen, antes de considerar que una diferencia cuantitativa es clínicamente significativa. En cuanto al strain del ventrículo derecho, pues efectivamente ha demostrado, ya me queda poco, su valor pronóstico. Pero fijaros que en este estudio del año 2012, pues pacientes con fracción de eyección deprimida, el strain de ventrículo derecho separaba muy bien los que iban mal de los que iban bien. Punto de corte, 21%. Programa, ECOPAC, versión 7.0. No nos hemos puesto de acuerdo, de verdad. Este es el estudio que nos ha presentado la doctora Moñiva. Puntos de corte, 14.6, 15%. Software, ECOPAC, pero es la versión 11.3. Ya estamos fastidiados. O sea, entonces, quiero deciros con esto que también aquí influye la versión de software. Y lo mismo nos pasa con el strain de la aurícula izquierda, que tiene importancia pronóstica en la insuficiencia cardíaca. A peor strain de la aurícula izquierda, mayor tasa de eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. También, de hecho, la editorial que acompaña este artículo del strain auricular, lo que nos dice es que antes que recomendar medidas de rutina del strain longitudinal, hacen falta más estudios. Por tanto, también para poner un poco de orden en este batiburrillo del strain ventricular derecho y del de la aurícula izquierda, pues ha salido un documento de consenso que se presentó hace un año, ahora mismo, en el 2018, en el que especifican pues, cómo las fuentes de variabilidad a la medida del strain del ventrículo derecho, cómo debemos de hacerlo, lo mismo para el strain de la aurícula izquierda, cosas tan simples como decidir dónde ponemos la línea de base, pues es que es muy importante a la hora de los valores de strain, cuando unos software lo hacen de una manera y otros software lo hacen de otra. Y en la literatura nos encontramos artículos de una forma y de otra. Por tanto, concluyendo, ¿qué diría yo? Pues que las técnicas de análisis de la deformación miocárdica han demostrado ampliamente su utilidad en diversos campos de la insuficiencia cardíaca. Pero es indispensable una mayor uniformidad de protocolos entre los vendedores que nos permitan puntos de corte diagnósticos y pronósticos que sean universales. O sea, a nadie se le ocurre pensar, pues todos sabemos que a partir de 4 metros por segundo una estenosis aórtica debe ser severa. Sin embargo, el strain, pues para diagnóstico y pronóstico tienes que afinar y saber con qué lo has hecho, con qué software y con qué versión. Y tienen un papel establecido en el seguimiento de pacientes cardio-oncomatológicos, pero es preciso ser exigente en la adquisición y en el análisis de los datos. ¿Y por dónde va el futuro? Por mejores imágenes, por mejor reproducibilidad entre casas comerciales, por definiciones homogéneas para los puntos de corte y por automatización de las medidas. De hecho, pues por ahí vamos, el autostrain. Nuestras últimas diapositivas son similares, o sea, por herramientas que nos permitan medirlo con el mayor automatismo y la menor variabilidad. Por tanto, si yo me tuviera que quedar con una imagen para terminar, pues yo me quedaría con estemos tranquilos que todavía nos queda un poco. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Bueno, pues yo creo que también has puesto tú de manifiesto tus argumentos excelentemente y también nos has convencido de que no estamos todavía estas técnicas totalmente preparadas para la práctica clínica diaria. Pero mientras surge alguna pregunta de la audiencia, vosotros entonces, ¿qué aplicabilidad clínica tenéis en vuestros hospitales de estas técnicas? A ver, ¿está encendido? Sí. Bueno, nosotros lo que más experiencia tenemos y en lo que hacemos en el día a día, fundamental en el campo de la insuficiencia cardíaca, es para el trasplante cardíaco, para detectar el rechazo. O sea, este protocolo funciona desde el año 2010. Como ha dicho Martín, tuvimos que cambiar de software, aunque no queríamos cambiar porque teníamos esos puntos de corte, se nos quedaba obsoleto y eso fue un problema. Hubo que validar el nuevo software. Los puntos de corte son un poquito superiores, pero nosotros seguimos haciéndolo igual que lo hacíamos en el año 2010 con un software peor y realmente somos capaces de identificar el rechazo, ¿no? O sea, tú siempre que dudas cargas el estudio anterior y miras a ver de lo que partías. O sea, tienes el punto de corte en la cabeza, pero si dudas siempre miras el estudio previo, ¿no? Entonces, en el trasplante cardíaco realmente es muy útil, ¿no? Nosotros hacíamos 11 biopsias y ahora hacemos 7, ¿no? Yo creo que se ha reducido y eso es muy importante para el seguimiento de estos pacientes. Y luego, para las asistencias ventriculares, pues a pesar de los clínicos que no acaban de creerse el strain del ventrículo derecho, nosotros que vamos mucho a quirófano y vemos mucho la disfunción en el quirófano del ventrículo derecho y el cambio de una asistencia por otra, pues lo utilizamos realmente mucho para indicar el tipo de asistencia, si es de corta o si es de larga, para predecir si va a haber disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Porque la reconversión a una asistencia doble, izquierda y derecha, pues realmente se ha visto que aumenta mucho la mortalidad que de entrada poner una izquierda y derecha. Y luego, ¿qué más? Pues en el día a día, en los resíncros, normalmente, pues también bajamos al enfermo antes de poner los tricamerales y normalmente intentamos decirle al arritmólogo, otra cosa es que nos haga caso, que ponga el cable en un punto donde tenga viabilidad. Claro, eso depende de, como dice Martín, pues de los laboratorios, de las casas comerciales, pero en general, -10 es un territorio viable, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que tener sus propios puntos de corte, saber lo que es normal, que es -20, y -10 es más o menos viabilidad, ¿no? Entonces, que cuando vayan a poner un cable, realmente lo pongan en un segmento que es viable, ¿no? Que no sea viable. Bueno, y hoy en día nosotros lo estamos utilizando mucho para amiloidosis. ¿Y en válvulas? En valvulopatías, pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Que hay muy poca experiencia. Nosotros no lo utilizamos en el día a día, pero yo creo que para el manejo y seguimiento de pacientes con valvulopatías asintomáticas, pues es fundamental, ¿no? Si tú en tu laboratorio te dan un valor de strain de -18, -19, -20 en un paciente con una estenosis aórtica severa, a mí me aporta mucha información para el seguimiento de ese paciente. Me quedo mucho más tranquila que si me dicen que tiene el strain bajo. Entonces, pues a lo mejor le hago una resonancia para ver si tiene fibrosis o más cosas, ¿no? Pero si me dan valores de strain normales, me quedo muy conforme. Perfecto, gracias. Martín. Bueno, hay una cosa que nos has dicho, Vanessa, que yo creo que es muy útil el strain. El strain es muy útil para publicar. Para publicar es súper útil. Porque si vosotros ponéis miocardial strain en el PubMed, es que son más de 8.000 referencias. Entonces, aparte de eso, bueno, eso es una broma, ¿no? Pues nosotros en la práctica clínica diaria no hemos llegado a hacerlo en el rechazo porque por esta variabilidad que os he contado. O sea, nosotros primero tuvimos el software, el equipo de Philips, luego tuvimos el equipo de Siemens, hemos intentado verlo en unos equipos y en otros, hemos visto que hay variabilidad y todo eso nos ha desconcertado un poquito a la hora de la aplicación práctica. Sí que estamos empezando a usarlo en la cardiooncología, en el seguimiento de pacientes con que estamos empezando a hacerlo, y en casos puntuales, pues ante una determinada sospecha, pues en la que puedas a lo mejor pensar en que puede ser útil. No lo hacemos en todos los pacientes. El strain auricular, pues como decía antes, el strain auricular también es muy interesante para publicar, ¿no? Pues hace poco, pues otra de las cosas que hemos visto es relación del strain auricular con el rechazo. Con el rechazo, pues hemos
también en el último Euroeco comunicamos los resultados de que es bastante sensible para diagnosticar, para separar pacientes con algún grado de rechazo de los pacientes que no lo tienen. Y ahí sí que fue muy interesante ver que 2 casas comerciales diferentes lo hacían igual. O sea, y tenían buena... Pero claro, estamos hablando de datos preliminares, un solo centro, poquitos pacientes, en fin, creo que nos queda un poco más para afinar, ¿no? ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Nada? ¿Y tenéis alguna predilección o por algún tipo de software de casa comercial o algo que vosotros os sintáis más cómodos con él o queráis emplear? Nosotros que solo trabajamos con Philips, ahora en los nuevos ecocardiógrafos viene dentro del propio ecógrafo el software automático de Tontec, que bueno, yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, tú realmente coges 3 imágenes apicales y le das a computar y él te dice, ¿no? O sea, tú ves cómo lo sigue y lo puedes modificar, ¿no? Pero yo creo que eso, yo espero que sea el futuro, ¿no? O sea, que lo pueda hacer todo el mundo, que luego tú puedas corregir manualmente, pero que la tendencia sea a no corregir y que los software lo hagan bien para que todos estemos hablando de lo mismo. Yo creo que eso que acaba de decir Vanessa es fundamental. Nosotros hemos tenido experiencia con el software de Philips inicialmente, luego con el de Siemens, luego hemos tenido durante un tiempo tuvimos una versión de un equipo de Toshiba de strain tridimensional y últimamente lo último ha sido, pues durante un tiempo hemos podido trabajar con Tontec, no con el AutoStrain, sino con la versión previa que tenían. Y yo creo que lo importante, o sea, aquí hay varias cosas importantes, pienso, ¿no? Porque claro, el AutoStrain es súper... Yo también lo he conocido y es que es genial porque sin intervención, pues clic, clic, clic y tienes tu strain longitudinal global. El problema es que trabajos con AutoStrain pues no Pocos. tenemos muchos, con lo cual también tenemos problemas de... ¿Valdrán los mismos puntos de corte? No lo sabemos. Entonces yo lo que recomendaría serían 3 criterios. Primero, que tenga validación. Es interesante. En los papers que yo he puesto por ahí, pues puedes ver que algunos se han validado con resonancia magnética, otros no, que digamos que podría ser el gold estándar con sus limitaciones también. También otra cosa muy importante es que tengan alta tasa de factibilidad. ¿Os acordáis que os puse 7 casas comerciales y no todas seguían igual de bien? O sea, muchas rechazaban muchos estudios. Y la otra, y yo creo que es la más importante todavía más que eso, es que tenga estudios. Que tenga estudios para lo que tú quieras emplearlo en la práctica clínica diaria y que sean más o menos con el mismo software que tú quieras hacer, por lo menos mientras estemos en las condiciones en las que estamos, que nos falta todavía un pelín de automatización para que todos estemos hablando de lo mismo. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues yo creo que podemos concluir la mesa. Nos hemos ajustado espectacularmente al tiempo, a pesar de haber terminado 5 minutos tarde, haber empezado 5 minutos tarde. Y bueno, podemos resumir la mesa como que nos encontramos con unas técnicas, unas herramientas que son muy prometedoras para lo que es la valoración del paciente con insuficiencia cardíaca, por su valor, por la detección precoz de disfunción miocárdica, como ocurre en la cardiooncología, por su valor pronóstico, estratificación del riesgo, por incluso el diagnóstico diferencial de diferentes tipos de patologías, pero que aún pues, tiene muchas limitaciones, necesitamos muchos estudios y más evidencia para su uso en la práctica clínica diaria. Muchas gracias a los ponentes por sus excelentes presentaciones y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias.